empezó desde una idea donde yo dije, esto es lo que me apasiona y sé qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ya. Pero en el que te decides, en el que dices como, los suelto mi estabilidad económica, porque estamos hablando de que era una estabilidad económica donde tenía prestaciones de ley, donde tenía mi trabajo de 40 horas a la semana Sí. y me pagaban bien. ¿Cómo hablarle y decirle las cosas a alguien? Porque como yo te diga las cosas a ti, tú me lo vas a entender de cierta manera, Sí. pero yo tengo que también saber cómo darte el mensaje. Sí. Y probablemente la otra persona no va a entender nada de lo que tú y yo estamos hablando. Sí. Pero entonces yo tengo que tener la inteligencia de saber como, ok, a ti te puedo hablar así, pero a ti te tengo que hablar de esa manera. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión, viajo en el tiempo. Estoy Sí. con Minerva. ¿Cómo estás, Mine? Bien, aquí estoy bien ansiosa por hablar. Bueno, para dar un poco de contexto, a Minerva la conozco de la preparatoria. Tenemos más de una década sin Sí. platicar, realmente. Y tampoco es como que en la prepa platicábamos tanto. Pues no, pero de todos modos, o sea... Bueno, siempre has sido muy sociable. O sea, Sí. tú siempre has sido súper sociable. Ay, Eres sí. un social butterfly, ¿no? Como Sí. le llaman. Y bueno, Mine, la razón por la cual conectamos fue porque a pesar de tantos años, continuamos como teniéndonos como en ese radar, ¿no? Sí. Llamado redes sociales. Y vi que tenías una página, te soy sincero, se me hizo muy curioso que tu página ya tiene una antigüedad de 7 años. Sí. O sea, fue una de las cosas que yo me quedé, wow, o sea, Mine ya tiene prácticamente un emprendimiento de hace 7 años. Y es algo que me llamó mucho la atención, como conocer tu perspectiva. Hay muchas cosas que me gustaría platicar contigo, Ok. obviamente una de ellas es el emprendimiento, pero primeramente me gustaría empezar por, ¿eres de Tijuana? Pues toda mi vida he vivido en Tijuana. Entonces se podría decir, ¿no? Sí, pero soy ese caso de que nací en Estados Unidos y vivo en Tijuana. Sí. Pero pues desde niño, bueno, digo, desde niña siempre he estudiado acá. O sea, Ajá. nunca fui a la escuela allá. Cuando tuve la oportunidad fue empezar a trabajar allá porque no podía trabajar en México. Sí. Entonces, pues sí, ahí es donde empieza mi historia. Sí, de hecho, fíjate, justamente hoy que te estaba platicando que tuve una asesoría de negocios, una persona que nació en Japón, pero toda su vida vivió en Estados Unidos y ahorita está viviendo, bueno, está en esa transición de que quiere vivir en Tijuana porque le agrada mucho y ve mucho potencial. Me di cuenta de que hay personas que no conocen esa dinámica que existe en Tijuana. Ah, sí. De que muchas personas mexicanas se van a Estados Unidos, tienen a sus hijos allá y tienen esta doble nacionalidad, ¿no? ¿Cómo fue para ti entonces aprender el idioma? Porque desde que yo tengo memoria, cuando te conocí, siempre has tenido un inglés Sí. muy pues, nativo prácticamente, Sí. ¿no? Pues para mí fue como muy natural y la verdad cada que alguien me pregunta, no te puedo decir exactamente en qué momento sucedió. Por eso, o sea, ya yéndome en el tiempo y obviamente con las conversaciones con mi mamá, me di cuenta que mi mamá desde niño, así desde niños, nos ponía lo que era Plaza Sésamo, todo, o sea, la tele la veíamos en inglés, no ponían nada en español y dentro de casa solamente nos hablaba en inglés. Ok. Entonces yo siempre les digo como a mis pues, amigas o conocidos que de repente me dicen como, es que ¿cómo aprendiste inglés y por qué? ¿Cómo llegaste al nivel de inglés que tienes? Sí. Yo nunca fui a la escuela allá, Sí. nunca tomé clases, por así decirlo, y justo estaba hablando de esto hace poquito con alguien, porque le digo, es que yo me acuerdo que en la primaria yo era de los únicos, yo y mis hermanos éramos como de los únicos niños que sabían inglés, hablarlo, escribirlo y traducirlo, pero era porque mi mamá tenía como esa dinámica con nosotros. Entonces yo siempre digo, los niños son una esponja, Sí, son una sí. esponja, lo que les pongas, para bien y para mal, Sí. lo van a absorber rápido. Sí. Y yo de repente es como, mamá, ¿por qué no me pusiste otro idioma? Ya que estamos ahí. Sí. Pero sí, o sea, así fue como lo aprendí. Entonces, Sí. obviamente, ya cuando volteé a ver ciertas cosas, digo, había cosas que estaban mal, o las escribía mal, o las pronunciaba mal, pero esto se vino a reforzar como en el momento en que yo empecé a trabajar en Estados Unidos, Sí. pues fue como... Ya eres consciente en ese Ya. momento de las cosas que te fallaban.
Sí, obviamente, ¿no? Porque, digo, para muchas personas creen que si lo empiezan tarde, ¿no? Van a tener un inglés perfecto. Sí. Y justo me ha tocado platicar con personas que tienen un español impresionante, o sea, que incluso a veces saben más ¡Qué vocabulario que uno! uno. Y justamente antier platicaba con uno de ellos y él me decía, no, es que yo nunca voy a poder enseñar español porque mi pronunciación es mala. Fíjate, qué curioso, ¿eh? O Sí, sea, el cómo... chip que tienes, ¿no? Exacto, es como... Digo, también es medio perfeccionista. Un saludo a Michael, que sé que escucha los Los podcasts. podcasts. Y la verdad se me hace muy interesante como esa parte de cuando ya eres consciente, es cuando ya empiezas a modificar como ciertas cuestiones. Y por ejemplo, en tu familia, bueno, me dijiste que ahorita tu hermano, Mi hermano y pero mi hermana. tu mamá no habla inglés. Sí. Ah, No, o también sea, habla inglés. todos Ah, hablan ok, ok, inglés. todos hablan inglés. Todos hablan Bueno, es inglés. que también como que el núcleo familiar ahí ayuda, ¿no? Y esta dinámica de la escuela en Tijuana, teniendo cerca, por ejemplo, San Diego, todo este rollo, ¿sabes el por qué decidieron que estudiaras aquí? ¿Fue por el hecho que aprendieras español? ¿O fue más fácil? ¿Fue por accesibilidad? Yo creo que fue más por accesibilidad. Ok. O sea, yo creo que, o sea, obviamente hay muchas historias detrás, ¿no? Sí, Pero pues casi casi todo este trip de, pues es más barato vivir en México, es sí, más accesible y entonces para mi mamá fue como... Aparte que mi mamá, aunque sí es una persona que sabe que el inglés es algo que tiene, sí, más bien es muy consciente que el inglés y haber nacido allá nos iba a dar como sí, un plus. un plus, Ujú. así en lo que es pues el trabajo, Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con eso, pues mi mamá dijo como que les voy a dar lo que les puedo dar y eso, que les va a dar la nacionalidad, porque de hecho ella nació allá, pero es la misma historia. ah, ok. Ella de hecho sí nació allá y estudió como creo hasta secundaria. No estoy muy Mm, segura hasta qué edad ella empezó, dejó de estudiar allá y empezó a estudiar acá. Creo que fue ya, la secundaria y acá ella fue la historia de la niña, la niña gringa que trajeron a Tijuana y que no sabía ya, español. ya, Entonces mi mamá fue esa historia, pero ella fue como, ¿sabes qué? Mis hijos van a nacer allá, pero mis hijos van a estudiar en México, van a tener sus carreras aquí en México, o sea, ya, yo quiero que mis hijos estén en México. sí, Como que hay una conciencia medio revolucionaria detrás de mi mamá, entonces, sí. sí, pero puede ser muy revolucionaria, pero para ella es muy consciente que puede ser muy revolucionario, pero hay cosas que te van a dar el plus Sí. en donde te pongas. Sí, es que son Entonces, herramientas, ¿no? Como que ajá, vas guardando esas herramientas en tu mochilita, ¿no? Y cuando ya los puedes ahora sí utilizar es cuando te das cuenta de que realmente las tienes o no las tienes, ¿no? sí. Y se me hace interesante porque justamente ese background, también me pasa, ¿no? Que es como ese antecedente que Sí, tuvo ella de estudiar allá y todo eso, creo que también a veces no medimos el impacto de esas acciones, cómo van a repercutir en los hijos. Pero me queda clarísimo, porque he conocido muchas personas que están en la edad de nuestros papás. ujú, Digo, yo tengo 31 años, pero más o menos para que sepan ahí como el margen. Y la mayoría no le da esa importancia al inglés, ¿no? ujú, De los que yo me he topado por lo menos. Digo, mi papá habla inglés, parte del por qué yo aprendí inglés, ujú. pero como que a eso se le suman muchas otras complementos, ¿no? En tu caso veo que fue la televisión, que tu mamá hablaba inglés, todo eso. Creo que es importante que la gente vea que en lo cotidiano se puede aprender, ¿no? Sin embargo, pues sí hay que complementarlo. Cuando ya estás en una edad más avanzada, digamos 20, 30 Sí, sí, años, sí. porque no es suficiente, ¿no? Muchas veces, aunque creo que puedes llegar a tener un nivel decente, ¿no? Y ahora en la parte esta de la dinámica también que sucede mucho, que muchos se van a trabajar allá, Ujú. ¿cómo fue para ti? Porque hasta donde yo sé, que me lo estabas diciendo antes de Sí. empezar, estuviste hasta la prepa y luego de ahí ya hiciste el brinco, ¿no? Que fue irte a trabajar allá, ¿no? Sí, pues yo empecé a trabajar allá cuando tenía 17 años, o Ujú. sea, para empezar a trabajar allá, antes de los 18 tienes que tener un permiso de tus papás, pero como yo ya iba a cumplir los 18, estaba como a meses, creo que empecé a trabajar en mayo allá, pues fue como, Ya.
tirón. Entonces me aventé como parte de, creo que lo último de la prepa y toda la carrera. De hecho, entré a una carrera primero, Sí. luego la dejé por 2 años y fue como desde que salí de la prepa hasta terminar la carrera, mi segunda carrera que empecé y terminé, Sí. trabajando allá. Entonces fueron alrededor de 11 años, 12 años. Entonces, pues creo que lo que más me impactó es que pues uno piensa que llegas y pues todo chido, ¿no? Sé inglés. Y Ya. es como, no, o sea, ahorita lo veo que ya no estoy trabajando allá, que como no lo estoy practicando tanto, de repente cuando estoy leyendo o estoy pronunciando ciertas cosas, como que se me traba la lengua. Sí. Y me doy cuenta que justo lo que estabas diciendo tú ahorita, o sea, tienes que constantemente estar como practicándolo. Y siento que también cuando dices constantemente tienes que practicarlo, mucha gente se puede ir directamente a que te tienes que meter en un libro, te tienes que meter a... Y en realidad no es eso, Ujú. es más bien como practícalo, no sé, inclusive cantando. Ya. O sea, o inclusive como cuando estás viendo la tele, o sea, no sé si a ti te pasa, pero de repente cuando yo estoy viendo, digo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Sí. Cuando estoy viendo las películas de Harry Potter, ya ves que tienen como el acento inglés, y Sí. no te pasa que de repente terminas de ver la película y empiezas a hablar como ellos, Sí, así. sí, sí. Pero, o sea, es eso, porque quieras o no, estás practicándolo, aunque sea como de broma, Sí. lo estás practicando Sí. y te ayuda mucho, te ayuda bastante porque te abre muchas puertas, e inclusive me voy a brincar totalmente ahorita a mi negocio, Sí. como estamos en el centro, Sí. llega mucho turista. Entonces me da mucha risa porque de repente nos han llegado turistas ahí y como que intentan hablar español y Sí. digo, props to them, ¿no? Porque están tratando de hablar español, pero ya en el momento en que ya les hablas tú como en inglés es como, ok, ya, y ahí como fluye más la comunicación, quieras o no, también ya puedes tú también como, pues vender lo que estás vendiendo Sí. o simplemente darles ese plus de, ok, safe space, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces sí hace la diferencia. Sí, y es que sí, tuviste esa gran oportunidad, ¿no? De poder, yo siempre digo que una cosa es saber inglés, ¿no? Ujú. Poder de presentarte y todo el rollo, y otra cosa es cuando ya estás trabajando en un lugar porque utilizas cierta terminología que en otras partes es como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, Como sí, todo esto sí. que tenemos ahorita aquí, ahorita ustedes no lo ven, pero es terminología que una persona que sepa inglés, aunque sepa un inglés que siempre lo practicó en una escuela, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y tuvo conversaciones muy superficiales, es cuando ya te empiezas a dar cuenta de, ah, es que es todo un mundo. Si en español nosotros y quien esté escuchando esto se va a dar cuenta, no sabes terminología médica, por ejemplo, Sí, claro. terminología de una tienda en específico, posiblemente no lo vayas a conocer, de negocios, etcétera, ¿no? Pero se me hace muy interesante eso que dices y ahorita ya que abriste esa parte de vender a los clientes, que es un beneficio que te da el inglés, que a veces no se habla. Siempre hablamos de tener un mejor trabajo y todo eso, pero cuando ya estás hablando de tener un negocio en Tijuana, es un plus muy grande, ¿no? Sobre todo porque también, yo siempre lo digo en los negocios, puedes vender a, al vecino que está del otro lado se me fue el nombre, de la línea. Sí. Iba a decir por... Digo, perdón, Sí, tengo ese efecto porque de repente yo empiezo el Spanglish sí. y no más Y no. yo imito también esa parte, pero es que sí, o sea, tienes toda esa ventana de oportunidad. Pero es que también piensa algo. Y creo que es algo que de repente estamos todavía en aceptarlo tal cual Ujú, como frontera, ujú. que ya no es algo como un beneficio, sino es como ya se espera que sea algo. Sí, Ya es algo que debería de haber, ¿sabes? sí, O sea, bueno, no sé cómo explicarlo de una manera que no suene tan así, pero es tan directa. tan directa, Ujú. pero la realidad es que como estamos en frontera, ya es como que es lo mismo cuando cruzas Estados Unidos, cuando estás en San Diego, el mejor ejemplo, o sea, cuando yo estaba en las Américas, es como todo el mundo habla español, Sí, todos hablan español. sí, Es muy raro toparte a alguien que no hable español. sí, O sea, yo tenía gerentes
que no hablaban español y de repente era como se tenían que poner así porque a la gente no le importa, la gente te llega y te habla como en español y casi era como estás trabajando aquí, no sabes español, ¿sabes? Entonces, ahora nos brincamos a este lado pues a Tijuana, que es una ciudad fronteriza y la más recurrida de todo, si no me equivoco, de todo el mundo, pues es algo que ya se espera, pues. Sí. Y veo la diferencia porque inclusive eso es lo que te dije de hace ratito de cuando yo estaba en la primaria, que era de los únicos niños que hablaba español y era, no, digo español, inglés, yo que hablaba inglés, y no había tal cual como eso de que alguien más hablara inglés, pero de repente no fue hasta como, yo creo que hasta como en la secundaria que todavía había tal cual como tienes que meter a tus hijos a clases de inglés, pero aparte, ¿sabes? O sea, porque sí te lo daban en la secundaria, pero no, era como el inglés básico. Sí, ¿a ti no te pasaba que era como, de hecho en un episodio, creo que Carlos Noriega, que él aprendió japonés desde los 12 años, más o menos por ahí, empezó a aprender japonés, perdón Carlos, perdón, empezó a aprender japonés, pero él desde los 9 ya le llamaba la atención, pero yo le decía que era un efecto muy curioso de niño porque yo no veía a otro niño que le pasara lo mismo, que era inglés para mí era como un receso. Ajá. ¿No te pasaba así? Sí. Que es como hora libre. Era como algo similar, ¿no? Sí, no, o sea, yo desde que, o sea, me acuerdo, seguramente hay mucha gente que va a pensar lo mismo, que en las clases de inglés en la secundaria, yo me acuerdo que de repente hasta la maestra, yo corregía a la maestra. Sí. O sea, yo corregía a la maestra y de repente como, digo, yo la adoraba a esa maestra porque pues, sí. O sea, desde el día 1 se dio cuenta que era como... Sí. Y hay profesores que logran darle la vuelta, digo, también hay que reconocerlo, digo, hay profesores que ven que hay ciertos niños que es como, hacen, creo yo, lo correcto, que es como ayuda a alguien, o sea, te vuelven parte de la dinámica, ¿no? Claro. Pero hay profesores que, como el que me tocó en la preparatoria, que nunca se me va a olvidar, que me puso 8 justamente por eso, saber? por contestar a algo que yo sabía que estaba equivocado. Okay. Y he tenido errores grandísimos, que es lo que les digo, cuando no lo llevas de una manera formal o aprender de un nativo cuando ya tienes cierto nivel, creo que te pasa eso. Me pasó en la universidad que en lugar de translation dije translate. ¿Cómo lo puse? Traduction. Esa era en los primeros semestres, o sea, y dices tú, bueno, es que para entrar a esta carrera tú ya tienes que tener un nivel de inglés. Sí, pues claro. Pero pasa, o sea, a veces te va a pasar porque tienes los dos idiomas, que es una dualidad bien tripeada, o sea, está súper tripeado. Ese es el problema, digo, no es problema si no te lo tomas tan serio, porque a menos que estés como acá a nivel CEO o algo así, pues sí. Y ya ahorita en esta época no es como de, es como, pues te hacen un meme y ya, ¿no? Sí. Pero sí, o sea... ¿Y nunca has sufrido esa parte de... Sorry, pero lo tengo que tocar, que estas pláticas las tengo mucho con norteamericanos, iba a decir, y ya me iban a decir en los comentarios, con estadounidenses, pues que también es un tema, tema delicado, eso, claro. Es un tema delicado. Estadounidenses, del bullying que se sufre de nuestro mismo país hacia las personas que hablan inglés o que hablan un inglés muy bueno. ¿Nunca te ha pasado eso? Que otros te critican porque, ay, mira la gringa que no sé qué. Bueno, creo que sí, pero aquí en Frontera ha sido más por cura, o sea, ha sido más por, no más para pasar el rato, perdón. Pero sí me ha tocado como en la Ciudad de México. Sí. Pues, sí. Pero pues creo que ahí hay como algo de los norteños, ¿no? Sí. Y para nosotros es como, pues, es algo... Sí. Es natural, para nosotros es natural, es más raro encontrarte a alguien que ni siquiera intenta hablar el inglés, ¿no? Sí. Y no lo digo como de, es que tienes que hablar inglés, pero es que justo como lo dijiste, empiezas a imitar, empiezas o sea, quieras o no, el Spanglish está a todo lo que da aquí. Es muy... Sí. Y sí me ha tocado porque
en algún momento una de mis mejores amigas vivía en la Ciudad de México y yo la visitaba cada rato. Pero pues el Spanglish va conmigo a donde yo voy, ¿no? Sí. Y pues ella también es o sea, es de fronteriza, pues entonces en el momento que yo llegaba ahí, el switch se le cambiaba así como de Sí. a estar hablándonos inglés-español, 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 y de repente era como, es que los norteños. Sí, es que es algo natural, pues, porque, por ejemplo, algo que yo he notado es que del estadounidense, cuando la gente no habla un inglés perfecto, nunca recibes una crítica. Pero cuando ya estás de este lado, que es uno de los temas que te digo que platico mucho con ellos, la pronunciación es como de lo más importante que le toman en cuenta los mismos mexicanos, latinoamericanos en general, porque también lo he visto que lo hablan mucho en otros países, pero creo que es como que te limitas demasiado a poder aprender si tomas en cuenta como esos comentarios. Y la razón que te lo preguntaba era justamente por eso, porque cuando ya también ven un nivel más elevado de inglés, cuando ya es está muy bien pronunciado, ya la gente, ¿no te acuerdas que cuando empezó Super Holly, que empezó a hacer como esta de, no se dice así, se dice así? Ah, ok. ¿Sí? Y yo, ¿quién es ella? Pero ya lo ubico, sí, sí. La ubicaste por el meme. Sí. Pero sí, ya ves que hicieron un meme, o sea, no se dice así, se dice tal, ¿no? Y como que se hizo una parodia de eso, o sea, como si estuviera mal el pronunciar bien las cosas, ¿no? Cosa que, te digo, o sea, se me hace súper, súper tripeado. Y ahora pasando a otra parte, a otra etapa de tu vida, ¿cómo ves tú que te ha cambiado el tener, o más bien, cómo fue tu historia a partir de cuando ya dijiste, ok, estoy trabajando en Estados Unidos, mi nivel de inglés como que lo pulí, todo el rollo, ya me imagino yo, igual ahorita tú dime si me equivoco, que llegó un punto en el cual quisiste hacer lo tuyo, supongo. Sí. ¿O fue más una cuestión de se me presentó una oportunidad? ¿Cómo fue? En realidad creo que es un mix de los dos. Okay. Porque tal cual lo dijiste tú, ¿no? Me viste y decía 7 años. Sí. Y ahorita que lo digo, hasta vergüenza me da. Porque yo tengo registrado 5. Hasta en noviembre del año pasado. Es que soy bien chismoso y ahí luego No, me fui a... Y yo, no, o sea, el noviembre del año pasado hasta hice un pastel, me compré un pastelito de este tamaño y de que le puse 5 años de mi proyecto. Sí. Pero a lo mejor sí son 5, ya me hiciste dudar. No, sí son, no, es que sí, o sea, yo recuerdo que eran más, sí. Pero pues mi cerebro apenas está como... procesándolo. Como que se está dejando de estresar, entonces apenas está como absorbiendo cierta información. Sí. Pero bueno, a lo que voy con lo que te estoy diciendo es, mi proyecto lo tenía desde hace 7 años, lo empecé hace 7 años y como empezó hasta donde está ahorita... Tal cual estábamos platicando lo tuyo. Ajá. Ha tenido muchos como cambios. Sí. O sea, empezó por lo que es ahorita. O sea, es venta de ropa de segunda mano y también como estas asesorías de estilo, ¿no? Ajá. Pero hubo un momento donde eso empezó y de repente era como, no, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Y empecé a como a intervenir piezas, pero solamente como mezclilla. Y según yo, eso era lo que iba a hacer, pero de repente fue como, no, ya no quiero hacer eso. Entonces, como que el nombre siempre ha estado ahí y en esencia siempre he sido yo y he tenido como socias dentro del proyecto, pero al final de cuentas empecé yo y terminé yo. Pero cuando empecé como... nació la idea, fue porque me empecé a dar cuenta que, pues, me gusta la ropa. Me gusta mucho la ropa, me gusta mucho todo el proceso que es vestirse, o sea, no sé, podemos entrar en eso después. Sí. Pero empecé con eso, pero estaba trabajando, o sea, tenía un trabajo estable y todavía estaba en la escuela. Entonces... tenía 3 cosas andando por ahí, pero detrás de mi cabeza, o sea, detrás de mí, o más bien, muy dentro de mí, yo sabía que iba a llegar a donde estoy. Ya. Lo tenía muy claro. No sabía cómo iba a llegar a donde estoy, sí. Pero lo tenía muy claro porque no lo dudaba. O sea, ¿sabes? Como que en un momento sí era de, ¿qué voy a hacer? Pero de repente fue como, pues lo voy a hacer. Sí. Porque soy yo. Sí. Y mientras sea yo la que lo está manejando... yo voy a medir qué tanto va
a salir adelante o Sí. qué tanto voy a detenerme un poquito porque pues está la responsabilidad de tu propia casa, de que tienes que comer y en ese entonces pues mis perritas y todo esto, Sí. ¿no? Entonces en este momento lo empecé hace 7 años, pero no lo empecé a trabajar tal cual hasta hace 5. Ya. Y empezó bien como despacito y ha habido como unas brechas enormes donde no he hecho nada Sí. y de repente no hago nada y de repente me voy acá como con todo, voy a armar Sí. un photoshoot, voy a armar como así. Sí. Entonces ha sido como todo un... pero pues empezó desde una idea donde yo dije, esto es lo que me apasiona y sé que es lo que quiero hacer el resto de mi vida, Ya. pero en el que te decides, en el que dices como, los suelto mi estabilidad económica, porque estamos hablando de que era una estabilidad económica donde tenía prestaciones de ley, donde tenía mi trabajo de 40 horas a la semana Sí. y me pagaban bien. Sí, sí, sí. Entonces o sea, es soltar eso Sí. para el sueño de seguir lo que te apasiona, Sí. ¿sabes? Entonces, para llegar a ese punto, pues fueron 7 años, Sí. pero contando bien, 5. Me encantó cómo lo pusiste ahorita, el hecho de el estudio, el trabajo, no necesariamente tienen que ser como una limitante dentro de tu emprendimiento. O sea, la visualización la tuviste, ¿sabes? Es como, sé que lo voy a hacer y está ahí. Porque creo que a veces como emprendedores, creo que nos pegamos mucho, ¿no? Nos damos latigazos en la espalda de, no, es que tengo que hacerlos, tengo que ir all in, ¿no? Sí. Todo el tiempo, y todo el tiempo tiene que ser así, y todo el tiempo tengo que estar arriba, y si tengo un mes malo, ya no sirve. Claro. Y creo que es importante que lo menciones específicamente en un modelo de negocio como el tuyo, que en ocasiones pues tienes que pivotear. Sí. O sea, tienes que Oh, buscar la manera de cómo mantener tu proyecto, pero no por eso vas a poner por delante tu salud mental. no, y ¿Sabes? qué interesante que lo hables, porque de hecho, para mí ha sido un proceso como muy, digo, etapas. Sí. O sea, obviamente etapas. La primera etapa, justo lo que dices, ¿no? O sea, tenía mi escuela, tenía mi trabajo estable y de repente es como ok, ¿dónde te meto a ti que eres mi Como lo bebé? malabareo. Ajá, o sea, casi estoy embarazada de este proyecto. Sí. Ahí está, pero ¿cómo lo puedo? Sí. ¿Dónde lo meto en mi vida? Sí. Y ahorita que lo volteé a ver esa Minerva de ese entonces y sí me quedo así de, ¿Cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? Lo mismo me pasa. Porque inclusive mucha gente me lo dice. Porque, o sea, iba a la escuela, tenía mi trabajo estable y luego en algún momento se atravesó estás en la escuela, estás haciendo tus prácticas profesionales, también tienes que hacer el trabajo y pues tienes muchas cosas, especialmente cuando vas a terminar la carrera, Sí. proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Y yo estaba dentro de un proyecto con un maestro que estaban haciendo estaban tratando de elaborar como un taller de alfabetización mediática, entonces yo estaba en el equipo de investigación, entonces yo andaba en las secundarias, de repente hicieron el taller y me mandaron a mí a dar los talleres, entonces agregarle esto, pues mi bebé proyecto estaba ahí, la nube, era como, pues ahí está, pero nunca lo dejé de ver. Sí. Y cuando hablamos de lo de mi salud mental, yo no sabía cómo estaba mi salud mental hasta que dejé de trabajar allá. Wow. Que está muy heavy porque, digo, es una plática que me puedo ir en ella. Date. Pero al final de cuentas me di cuenta que sí tenía el trabajo estable y era feliz con eso, pero era feliz ante lo socialmente aceptable. Lo que se esperaba de mí. Y está muy interesante que estamos hablando de esto porque mi proyecto, yo no me decidí darle el 100% a mi proyecto hasta que me di cuenta que mi felicidad estaba en lo que para mí significaba ser feliz, ¿sabes? Porque regresamos, mucha gente me dice, es que ¿cómo cambiaste los dólares para la incertidumbre de cómo te va a ir en el negocio? Y sí es cierto, justo como lo dijiste tú, de repente ha habido semanas donde ahí le ando rascando a las paredes,
pero no dejo de pensar que como que me da mucha paz pensar que como en la vida todo es momentáneo. Sí. En un momento te puede ir súper bien y va a haber semanas donde te va a ir súper mal y hay meses inclusive donde lo estás viendo y vas para abajo y vas para abajo, pero es eso, el tú estar bien con eso y saber que es pasajero, porque es pasajero mientras tú no le quites el dedo del renglón. Sí. Mientras tú digas, yo soy el capitán de este barco y si este barco va a seguir y va a sobrevivir esta tormenta, yo tengo que ser capaz también de estar viendo como el mar y ver hacia dónde puedo darle para que pues no se friegue tanto. Sí. Entonces, entran las redes sociales y él como constantemente tener esa creatividad que afortunadamente por ser tan social butterfly absorbo como y la creatividad de repente se me da. Lo canalizas hacia algo que te algo, sirve, ¿no? Y que me guste, Sí. que al final es eso, o sea, encontrar tu pasión. Mucha gente te va a decir como, no, es que la pasión no te da de comer, la pasión no sé. No, sí te lo da, pero tienes que tú tienes que apostar por tu pasión. Sí. Porque nadie lo va a hacer por ti. Sí. Y es muy difícil porque de repente ves que todo el mundo, o sea, sí. dándose la vida y lo que sea, pero hasta que tuve mi negocio y que yo lo estoy manejando, me di cuenta lo que para mí significaba ser feliz, para lo que para mí significaba ser como exitosa. Sí. Y para mí ser exitosa es estar en un espacio que me brinde esa tranquilidad y esa paz mental, porque para mí lo que yo hago me hace feliz. Sí. O sea, se me da. Sí. Inclusive no me es difícil, Sí. que eso también me ayudó mucho ir a terapia. Sí. Porque yo le decía a mi terapeuta, es que siento que no estoy haciendo nada ahorita que estoy como... De repente hago estas cosas y me cuesta trabajo como aceptar siquiera que me paguen ciertas cosas o cobrar o todo eso, ¿no? Sí. Y mi terapeuta me dijo, pues es que si fuera algo tan fácil, ni siquiera te hubieran buscado para que tú lo hicieras, Sí. ¿sabes? ¿En qué momento tú piensas que tienes que, así como, te tiene que costar y te tiene que doler y tienes que sangrar para que valga la pena? Sí. No estamos tan en esa mentalidad como de... Es que romantizamos justamente la parte de el underdog, ¿no? Sí. Como el hecho de venir desde abajo. Te digo porque yo creo que una de las cosas que de lo que más yo puedo aportar en emprendimiento es justamente eso, como lo tóxico que puede llegar a ser para ti mismo. Ya deja que el amigo, que el otro, para ti mismo, tú, lo que tú dices, lo que tú te dices a ti mismo en tu cabeza, es muy tóxico el decir que un emprendedor de hueso colorado es el que realmente la perrea, el que se salta las comidas, el que es lo peor que puedes hacer. Sí. Te ayuda de alguna manera a entender como ese otro polo, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, porque me ayuda a valorar, bueno, porque lo canalizas, ¿no? Sí. Me ayuda a valorar lo que tengo el día de hoy, pero no es la manera sana de cómo debes de hacer las cosas, porque te va a pasar algo. O sea, Sí. es como cuando estás en un trabajo que odias, o no que odias, pero que te genera mucho estrés o mucha ansiedad o te consume mucha energía, ¿no? Que dices tú, ok, estoy ganando bien, pero ¿a qué costo? Ay, claro. Y a mí me pasó justo, Sí. porque digo, no voy a ser la única, vivir en Tijuana y trabajar en Estados Unidos. O sea, a mí me tocó ya en la última tirada de yo estar trabajando allá, la tienda en la que yo trabajaba pues estaba en las Américas. Sí. Pero de repente fue como, vamos a cerrar esta, entonces hay de 3 opciones, o te vas a la de Otay, o te vas a la de Plaza Bonita, o te vas a la de Fashion Valley. Para una persona que no tiene carro, que tiene que cruzar caminando, sin Sentry, pues es como, ¿sabes? Pero uno no lo ve porque justo lo que dices, o sea, tienes esta mentalidad de como, es que me tiene que costar y pues si ahora sí que el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Sí. Entonces de repente me tocaba entrar a las 9 de la mañana, yo en ese entonces trabajaba en Plaza Bonita, y me tocaba entrar como 9 de la mañana, 8, ponle ahí, yo a las 3 de la mañana ya tenía que estar.
o sea, ya tenía que estar lista para irme a trabajar, o sea, porque la incertidumbre de la línea Sí, y luego el cruzar y que de repente en cuanto cruzas se va el trolley y de que ya, sí. 15 minutos más y ya valiste porque ese trolley que se te fue es el que te deja en el camión que te deja a la hora que te tiene que dejar. Entonces es un efecto dominó Sí. y de repente era como, y digo, lo vuelvo y lo repito y lo vayan a terapia. Sí. Mi terapeuta me dijo, es que voltea a ver porque ahorita te sientes que no estás haciendo nada o porque ahorita te sientes como que no estás avanzando, porque tu dinámica era estresarte desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, de las 3 a las 9 ya llevas un estrés que ni siquiera todavía llegas al trabajo. Sí. Porque que se te metieron en la fila, que sí, que cerraron la línea, que se te fue el trolley, que el camión no pasó, Sí. todo eso, Sí. y todavía no llegas a trabajar. Sí. Llegas a trabajar y yo tenía en ese entonces un puesto como gerente, entonces yo llegaba y de repente mis empleados llegaban y cada empleado es diferente, pero siempre había alguien que o necesitaba como soltar como su trauma dump en el momento y de repente ya estaban trabajando tranquilos, pero tú ya estás así de, ok, bueno. Y, Sí. y que corporate hablándote y de por qué no hicieron esto y que por qué no está esto hecho, por qué no mandaron esto, bla, bla, bla. Y de repente todo eso, ¿no? Y luego ya, la misma dinámica de salir, agarrar el camión, el Sí. trolley, llegar a tu casa. O sea, yo sí entraba de 9 a 6, yo en realidad empezaba a trabajar de 3 a 9 de la noche. Sí. Entonces, todo un día me consumía totalmente y vivía bajo estrés. Sí. Pero mi estrés en ese entonces era como, pues es que lo vale, ¿no? Porque estoy ganando bien. Pero mi paz mental, mi salud emocional estaban en el piso. Sí. Pero yo no sabía nada de eso, porque Sí. era lo que Que no te detienes a reflexionar no. muchas veces, ¿no? Y es esa parte de cómo a veces necesitamos ese punto. Ya ni siquiera dígale meditación, terapia, sí, creo que es muy importante, pero hacer ese check Sí. todos los días de, ok, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué disfruté hoy? ¿Por qué? ¿Para qué estoy haciendo esto hoy? Ah, ok, va, seguimos al siguiente día, ¿no? Pero a veces es tan normal perderte en lo cotidiano que ya se fue Minerva, ¿sabes? Es como, Es la rutina. y pasan 2 años, 3 años, 4 años, y nunca te 11 diste años. cuenta. Ajá, y nunca te diste cuenta. Y es creo que por eso les digo, o sea, romantizamos a veces como el hustle, ¿no? Como el perrearla, pero no es lo sano, porque creo que te ha de pasar igual que a mí, que es como, ok, valoro lo que tengo porque sé lo que fue el Llegar estar madreándome prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita que mencionaste lo del trabajo, ¿qué crees tú que es lo que te deja 11 años de trabajar son tiendas departamentales, Sí, ¿no? de ropa. De ropa. ¿Qué crees tú que fue lo que más te enseñó eso? Porque yo soy fiel creyente de que aún en esos momentos de estrés y por todo lo que vivimos, siempre puedes sacar algo positivo. ¿Tú qué crees que sacarías de todos esos años? Pues en realidad no, digo, no fueron años, digo, ahorita hablando dirías, Sí. no me fue Es que mal. sí es estresante, o sea, sí me puedo imaginar lo que fue O sea, el traer el estrés, chicharrón, ajá. ¿no? El tener todo el día ahí, Sí. o sea, sí Y me que imagino. tú no tienes nada que ver con los problemas, pero son tú, porque tú eres la que estaba ahí. O Sí, sea, sí, sí. o con la gente, los clientes que de repente sí me llegaron a tocar como clientes Yo racistas. como cliente he visto escenas que dices tú, wow. Sí, claro, y no, o sea, no está tan descabellado los videos que ves en TikTok de la Sí. gente que de repente se pone y te quedas, ¿qué? Sí, sí, sí. O sea, sí, cada cosa que uno ve. Sí. Pero, o sea, fueron años muy buenos, pero siento que lo que lo hizo bueno fue la parte humana. Ya. O sea, la gente con la que trabajé. Mm, Yo vivo agradecida eternamente por todos los gerentes que tuve, inclusive con los que choqué horrible con ellos, que me era difícil o sea, pensaba en que tenía que trabajar y de verdad sentía como, tengo que trabajar con esa Sí. persona. Y llegar y que tenía que trabajar con esa persona. Siento que la parte humana, como que el conocer la diversidad de personalidades y tener como la inteligencia de, ok, poder leer como, ok, tú trabajas de esta manera,
entonces contigo debo de ser más directo o tú trabajas de esta manera más emocional, por así decirlo, entonces tengo que trabajar contigo de esta, el poder trabajar en equipo. Sí. Es un regalo Sí. enorme. Sí. Especialmente cuando estás en negocios y especialmente cuando ya tienes un negocio, físico donde tienes más de un socio. Ya. Eso y la estructura. Ya. Porque Sí, te da un orden, ¿no? sí, Cómo hacer las cosas. Sí, te entiendo totalmente. Porque gestionar un equipo no es fácil. No. Mucha gente, yo emprendiendo me he tocado pues regarla como siempre, ¿no? Cuando estás aprendiendo Sí. muchas veces con gente, pero aprender ya en un sistema que existe, creo que eso es algo muy interesante, que fue tu caso y sabía, no sé por qué sabía exactamente lo que me ibas a decir, pero sí, la gestión de equipos para quienes busquen hacer algo así, creo que sí es muy importante porque vas a tratar directamente con el cliente y a final de cuentas tienes que tener conocer del comportamiento humano, ¿no? Saber qué botones son los que no debes de presionar, Sí. ¿no? Qué palabras utilizar, porque ya es que está muy de moda el presionar al cliente para hacer una compra o lo que sea, ¿no? Y creo yo que aprender a vender, y no solamente el producto, sino toda la Sí, marca, y no hay mejor ejemplo que Estados Unidos para venderte algo sin que siquiera sepas que te lo están vendiendo. Sí. Entonces, sí sirve como en los negocios, especialmente como en lo que hago, porque quieras o no, está súper ligado, nomás que están como de un polo al otro nos fuimos, pero ayuda bastante. Porque justo lo que dices, o sea, el trabajar con gente es muy difícil y siento que mucha gente dice que cuando están con su emprendimiento o su negocio, de repente se les va la parte humana. Sí. Y justo ahorita en el tiempo en el que estamos viviendo, donde las redes sociales y hay unas, a ver si lo puedo decir, sobre individualizaciones, que siempre me tripeo con eso, por el celular y todo esto, va a llegar un momento donde la gente va a volver a querer conectar contigo, ¿sabes? Entonces, tienes que saber justo eso, cómo hablarle y decirle las cosas a alguien, porque como yo te diga las cosas a ti, tú me lo vas a entender de cierta manera, pero yo tengo que también saber cómo darte el mensaje y probablemente la otra persona no va a entender nada de lo que tú y yo estamos hablando. Pero entonces yo tengo que tener la inteligencia de saber como, ok, a ti te puedo hablar así, pero a ti te tengo que hablar de esa manera. Digo, también ayuda bastante que mi especialidad fue en ciencias de la comunicación, entonces sí, como que todo se alineó, ¿no? Como de alguna manera para que pudieras para que pudieras tener como esas herramientas, pues al final, porque sí me pongo a pensar y es que aunque pueda parecer muy diferente el estar en un sistema que ya está armado, porque pues, es una empresa de millones de dólares, a crear tu propia tienda o tu propia boutique, ¿no? Muchos que crearon como boutiques aquí en Tijuana, de hecho se volvió muy famoso ese concepto. Puedes como tropicalizar muchas cosas, o sea, lo puedes llevar de alguna manera, que creo yo que a lo mejor, incluso inconscientemente, posiblemente lo harás en la tienda, ¿no? O sea, el customer service, nada más el pronto, ¿no? Que tienes con la persona, se nota cuando ya es una persona experimentada. O sea, que es una persona que sabe cómo abordarme y otra vez saber qué botones tocar. Me llama la atención, digo, igual tú dime si lo puedes compartir, pero creo que una de las cosas que más curiosidad le da a la gente es la parte de en las tiendas normalmente en Estados Unidos ya ves que rebajan precios y todo esto, o sea, ¿cómo funciona eso a nivel? Porque he visto algunos comentarios de personas que dicen, es el mismo precio, nomás que le suben acá y ponen un precio acá, pero la siguiente semana va a estar en un precio más elevado. ¿Realmente sí existen ese tipo de movimientos? Ya ves cuando lo ponen, por ejemplo, que bajan el precio, el 20% de descuento, 40% de descuento, ¿no? Y que dicen que el otro precio es tanto, como para ponerlo en comparación, que es una técnica también, ¿no? De venta. Pero mucha gente cree que suben más el precio para decir que dan un 40% de descuento. Porque si tú te fijas, siempre está algo en especial o casi siempre está algo en especial. ¿Tú has escuchado algo de eso cuando tú trabajando ahí? O... Digo, a mí me tocaba como hacer todo este tipo de cosas,
porque pues era gerente, ¿no? Pero nunca me tocó hacer eso. No, Entonces creo es que un mito. Es un bueno, mito. en mí, En la tienda. en lo que yo llegué Ya. a trabajar, porque fueron 3 empresas distintas con las que trabajé, Sí. en ninguna de ellas me tocó que le subieran el precio para dar El el descuento. No, Ajá. jamás. Lo que sí, y siempre y yo se los decía a los clientes cuando en lo que era Black Friday, y siempre les decía, vengan el miércoles. Vengan el miércoles, la diferencia son Un miércoles antes o después. ya ves que Black Friday, pues tentativamente es el viernes. Pero empieza, creo que después de pandemia ya cambió, pero pues yo en pandemia fue cuando dejé de trabajar allá. Pero tengo entendido que ya no abren el día de Thanksgiving, pero antes sí abrían el día de Thanksgiving. En vez de abrir a las 10 de la mañana, abrían a las 1, 3 de la tarde. Okay, O sea, okay. nomás, o sea, como que hacían más, pero pues se quedaba abierto desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche del viernes, o sea. Ya. Pero yo siempre les decía a la gente, no vengan el jueves, no vengan el viernes, vengan el miércoles. Porque el miércoles la diferencia es de 5 a 10%. O sea, es como el tax, por así decirlo. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros, nos tenemos que preparar desde el miércoles. Digo, es un mes antes que nos llega como la carga de toda la ropa y de qué estar haciendo, o sea, todo eso ya. Desde un mes antes ya se sabe qué se va a hacer. Ya. Pero la semana para el miércoles teníamos que dejar todo listo para el jueves nomás llegar y cambiar como el precio, digo, no el precio, sino esta cosa como se me viene en inglés como el signage, pero no sé cómo se dice en español. Como el letrero, ¿no? Ajá, el letrero, perdón. Sí. El letrero lo tenías que cambiar y ya. O sea, pero la diferencia era como de 5 a 10%. Entonces, yo pensándolo como yo como cliente, lo último que quieres es estar haciendo filas porque se hacían filotas. A estar haciendo fila, que te toque de repente ver cada cosa, porque clientes que se ponen locos en ese día, sigo sin entender hasta este día por qué se ponen así. Yo sigo sin presenciarlo en carne y vida hueso, real. pero he visto videos, obviamente. Sí. Yo siempre que voy todo está bien tranquilo, pero siempre voy en las tardes, ya cuando todo está escogido. Ya ha bajado, Sí. Honestamente ya ha bajado. Fueron que 11 años que me tocó trabajar año tras año tras año, ver lo mismo. Y sí he visto la diferencia. ¿Qué es lo más loco que viste? ¿Te acuerdas que lo más loco así que dices tú no? Pues gente, o sea, nomás abren la puerta y gente aventándose, o sea, Ok. aventándose. Hasta siento, de repente yo decía como, lo están haciendo a propósito, o sea, vinieron aquí a sacar todo su coraje porque no, Sí. como que no, ¿sabes? O sea, no tiene mucho No había sentido. necesidad. Pues es que no hay necesidad Sí. no le veo la necesidad de aventar a alguien Sí. o casi pisar a alguien. O sea, era de ley que niños que se perdían o de repente la gente que iba a robar, que llegaban y nomás agarraban así como todo y se salían. Ya. O sea, sí. Qué pedo. Sí. Qué pedo. O sea, sí había gente que hacía eso. Sí. Pero bueno, no. Ya es meterte en otro tema. Es que la verdad, te soy sincero, es que es todo un mundo. O sea, Sí. todo ese rollo creo que se desconoce mucho. Fíjate, no había pensado ni siquiera cómo abordar ese tema contigo. Te digo, es la magia del podcast, ¿no? Pero es que te da para todo otro tema, Sí. ¿no? Vamos a volver al negocio. Sí, ya se me había olvidado que estábamos grabando. No es cierto. ¿Cómo fue para ti el conectar con tus socias? Ya me lo platicaste más o menos, pero ¿cómo fue para ti conectar con tus socias? ¿Las conociste en este trabajo o las conociste después? ¿O ya las conocías de antes? ¿O cada una tenía su propio emprendimiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio Pues el cada contacto? uno ha tenido su propio emprendimiento, pero está muy chistoso. O sea, yo soy de esas personas que cree fielmente que el universo siempre te responde. Siempre. O sea, todo lo que le avientes te va a responder. Ahora sí que tú sabes cómo lo interpretas y cuándo te decides interpretarlo también y aceptar lo que te están aventando, ¿no? Pero pues yo ya llevaba como pues un buen rato queriendo hacer inclusive como entrevistar a pues otras bazareñas, por así decirlo, ¿no? Ok. Porque pues como Bazareñas, es la primera vez que escucho el término.
Está cool, ¿eh? Pues es que, Bazar. o sea, sí, sí que tienen sus bazarcitos en Sí. Instagram y esto, pero nada, También muy, muy popular ese sí, concepto. pero pues como digo, yo lo empecé hace 7 años y tengo, una de mis socias también lleva más o menos la misma carrera, Dalia, se llama Nancy la muchacha, pero tiene su emprendimiento, es Dalia Negra, muy Me conocida, suena. Sí, sí, me muy suena. conocida, porque pues es buenísima en lo que hace, Sí, pero nos ubicábamos, Tijuana, ranchito, ante todo, ¿no? sí. Y cuando estás en el centro, o sea, siempre era de que nos topábamos en cafecitos, pero no pasaba de él, ay, hola, hola, y de que te sigues en Instagram y ves, o de repente le compras como cosillas así, ¿no? Sí. Pero nos conocíamos así, fue la primera que ubico Ya. de mis otras socias. La otra muchacha, está muy curiosa porque yo empecé a querer grabar y hacer como videos de cada bazar porque quería darle eso, o sea, Sí. siento que mucha gente dice como, ay, alguien vendiendo ropa, ay, No, está cool. groundbreaking. Está No, cool pero el ya concepto. te topas con el, uy, Sí, concepto nuevo, sí. ¿sabes? Y pues, bueno, Ya ves que entonces, ahorita están las subastas, ¿no has visto? no, sí, Subastas en lives y yo digo que la gente sí es un buen negocio, ¿eh? Va, sí, pero pues, sigue, sigue. y yo Es que si no esperaba. nos vamos a otras Sí, cosas. entonces, mi objetivo en ese entonces llegó un punto donde yo siempre he querido como hacer un cambio Ok, o darle la seriedad a ciertas cosas. Entonces, en mi cerebro era, bueno, voy a investigar qué bazares son los que pues llevan un buen rato o que están haciendo cosas que hacen diferentes, ruido, ya, por así ya. decirlo, y las voy a entrevistar y les voy a hacer cápsulas y las voy a ir compartiendo como en YouTube. Qué cool. Lo empecé, pero en realidad nunca lo completé. Y hasta este día, tanto Nancy como Belén me dicen como, nunca salió. Y yo, Sí, pues, deberías de está bien. hacerlo, está cool. Está cool. Entonces las entrevisté y primero entrevisté a Nancy, fue la primerita, y fue la primera vez que ella y yo nos sentamos en un café y tuvimos una conversación, duramos horas, aparte de lo de entrevistarla, Ya. pero fue ese intercambio de, órale, o sea, yo he Sí, pensado chido. esto, yo también, y te has dado cuenta de esto. O sea, Nancy es una persona que conoce mucho y es muy inteligente, o sea, muy inteligente en los negocios también. Ya. Entonces, fue muy refrescante para mí tener una conversación con alguien que se dedicara a lo mismo que yo y que tuviera como ideas similares o que me estuviera aportando cosas que yo antes no hubiera pensado, Sí. ¿no? Después entrevisto a Belén, que es la que tiene su bazar, se llama Chácharas, y ella vende más como cámaras o cosas para tu casa, como muy quirky el asunto, y también vende Ya. ropa. Pero pues cuando yo la conocí, ella me dio mucha risa, o sea, no risa, pero me dio mucha ternura porque le comenté, pues ya entrevisté a Dalia Negra, bla, bla, bla. Y en algún momento me dijo como, se me hizo muy chistoso porque tanto Dalia, porque así le dice, o sea, o Nancy, como tú para mí han sido como era como súper estrella, porque Ya. pues a lo que hacían, ¿no? Sí. Digo, nunca le he tenido mucho miedo al presentarme y decir, esta soy yo y ponerme frente a una cámara Sí. o hablar, ¿no? Entonces, Sí. si se me ocurría algo, de repente ahí me estaba grabando y yo, que esto y que lo otro, ¿no? Y Nancy, pues de repente es una persona más presente como en los eventos y todo eso. Entonces me dice ella como, no, pues es como Wow. conocer a uno de tus ídolos. Ya. Y pues digo, no soy la persona más que me tome esas cosas en serio porque se me hace así de como, no, pues no hay nada tan especial, ¿no? Sí. El minimizarte, ¿no? Y pues la entrevisto a ella y ya, ahí queda. Pero un año después de que pasó eso, se presenta todo esto, ¿no? Y justo esta decisión salió de que yo me salí de trabajar, empecé a darle a mi negocio, de que, ok, me voy a dedicar a esto, y de repente fue de, ¿sabes qué? Quiero tener un espacio. Y el universo fue como, va, y me lo arrojó. Así de que de la nada alguien me dijo, oye, tengo este espacio, lo voy a rentar de tanto, de tanto. La verdad, el primer espacio que vi no me convencía al 100, pero en mi cerebro era de, bueno, lo puedo utilizar como bodega, lo puedo usar como de que vengan por cita, lo que sea. Sí. Y dije, bueno, voy a buscar socias. ¿Quién quiero que sea mi socia? Perdón. Entonces, contacto a Dalia y le digo, ¿sabes qué? Se me está presentando esta oportunidad, me gustaría trabajar contigo como socia, ¿qué te parece? Y ella, me parece chido, pero tengo una amiga, me dice que también ella quiere tener
como que su espacio para hacer su ropa, porque pues hace ropa, o sea, cose, está aprendiendo a confeccionar. Órale. Entonces me dice, pero ella y yo ya teníamos contemplado como un espacio, bla, 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 ¿qué piensas, no? Y yo, the more the merrier, ¿no? Entonces yo dije, va, entonces ahí ya van 4. Y la verdad no sé cómo fue que creo que terminé poniéndole en Instagram como a alguien le interesa un espacio, nomás pues para quitarle la carga económica, ¿no? Sí. Porque pues obviamente yo ya no tenía Sí. esta entrada de dinero. Es que lo más estable. inteligente, pero ahorita, ajá, se termina. Entonces ya lo pongo, ¿no? Y me contesta Adriana. Adriana, su bazar se llama Atómica Vintage Wear. Y ella así rápido me dijo, Adriana y yo nunca habíamos hablado. Yo no conocía a Adriana, yo no la ubicaba. Ella me topaba por mi bazar y sí me había comprado en algún momento, pero nunca habíamos tenido una conversación. Entonces fue como, ahora sí, The Fellowship of the Ring, de que nos vamos a reunir todas y vamos a hablar de negocios, ¿no? Entonces estuvo muy chistoso porque convoqué ahora sí que a todas. Sí. Y la primera en llegar fue Adriana y pues sí fue como medio awkward para mí porque soy extrovertida, pero soy una extrovertida introvertida. Ok, a ver, explícanos, por favor. O sea, puedo ser como que entro en esta personalidad de, ok, tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Ok, Para bien y para mal, siempre he sido de esas personas que cuando algo me da miedo, me aviento. ok. No sé, Sí. survival mode, no sé, pero siempre he sido así. Entonces, eso se liga a que cuando me presentan ante una situación que me es incómoda, en vez de como, ay no, me aviento. Pero en realidad estoy muy incómoda. Yeah. Y estoy muy así de, ay, y no la quiero regar, o ¿sabes? Y de repente te cae el 20 de que tú convocaste a una reunión y no sabes cómo va a salir. Sí. Entonces, pues ya llega Adriana, llega Belén, llega Nancy, y pues la única que no estuvo presente fue Natalie, pero Natalie, que es la que confecciona, pues básicamente Nancy fue como la representante de Natalie, y todas en ese día dejamos como, se va a armar. Pero por una cosa o por otra, el primer espacio que yo había visto no se armó y dije, no, pues ya valió, ¿no? Pero de repente me dice Nancy, ¿sabes qué? Hay un espacio en el centro está a tanto, si nos vamos las 5, o sea, es buenísimo espacio, y yo, no, a mí no me tienes que convencer, nomás dijiste centro, de ahí soy. Y ahí está, o sea, se presentó una mejor oportunidad. Pero, o sea, yo dije, no sé hacia dónde vamos, pero sé que vamos a ir a algún lado. Sí. Entonces, así fue como empezó. Sí. Y digo, no es difícil porque pues creo que todas tenemos esta mentalidad de que tenemos muy claro que tenemos un objetivo en común y es el espacio, pero cada una es responsable de sus propias cosas, de su marketing, de su proyecto, o sea, si estás vendiendo en línea, pues hacer tus paquetes, dejarlos listos, o sea, todas son muy responsables en ese sentido. Sí. Y no sé cómo decirlo, es que mucha gente me pregunta qué tan difícil es que sean 5 mujeres en un espacio, ¿no? Sí. Y no se me hace que... Y es que fíjate, hay algo bien curioso con ahorita como me lo estás comentando, que creo yo que el hecho de tener esa responsabilidad, estás como un freelance, pero a la vez no, porque todos están en unión. O sea, es una comunidad, a final de cuentas, la que crearon, donde se comparte la carga económica, es decir, pagamos una renta entre los 5, pero tenemos esa libertad de poder. Es un concepto que se me hace muy interesante porque se asemeja mucho al bazar, ¿no? Como al colectivo, ¿no? Sí. Ya es que está muy de moda ahorita el colectivo, donde somos varios. Hay un responsable, pero todos de alguna manera somos responsables de ir a ver, hey, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pasó? La diferencia es que ahí pues hay un solo vendedor, ¿no? Pero se me hace muy interesante. Ahora, yo creo que cuando estás en una sociedad tienes como ciertas habilidades que se complementan entre sí, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, Natalie, que me dices que confecciona, ¿no?
¿Es una de las ideas que tienen a futuro como el poder crear su propia ropa? ¿O tú para ti tu filosofía siempre es como dar una segunda oportunidad a la ropa? Bueno, creo, digo, a mí, y así siguen saliendo cosas, yo no soy una persona que me quedo estática. Ok. Yo, Minerva, no soy una persona que, no sé cómo ponerlo. Hay gente que le gusta la estabilidad y que le gusta como la rutina. Ya. Por decir, yo sé que mi hermano es una de esas personas, le gusta su rutina, le gusta tener Es su trabajo. importante Para él, mm, sí, es sí, como parte de su salud mental, me atrevo a decir, que es ya, el tener su estabilidad. ya. Pero para mí, puedo estar haciendo algo, pero necesito saber hacia dónde voy. Sí, te Necesito merma un algo más. poquito la parte de... Sí, Sí, ok. y está muy chistoso porque inclusive fue gran parte de la razón por la cual dejé de trabajar, porque de repente terminé mi carrera, ya terminé mi carrera, tengo un trabajo estable, tengo un depa donde yo pago todo, ¿no? Yo, strong independent woman, soy la que se, Sí, ¿sabes? Tengo una rutina. Me da risa porque lo volteé a ver y es el claro ejemplo de mi vida en general. Lo vi y fue como, para mí fue, esto no puede ser el resto de mi vida. ya. Esto no puede ser el resto de mi vida. Sí, Para mí. No hay sí, nada malo en ello, porque sí, sé que no. hay gente que les funciona Sí, y que bueno, porque cada quien interpreta su éxito en su manera, sí, ¿sabes? Pero para mí, para la persona que soy, que constantemente necesita estar haciendo algo, pues es eso. Entonces, yo no descarto en algún momento hacer algo tal cual yo. No creo que como en comunidad lo hagamos, pero yo, por decir, hago eso, pero de repente me salen trabajos de, oye, necesito que me hagan el styling para esto. Oye, mm, necesito que la neta, mi closet está así, ya no me siento como que mi closet es mío. Ayúdame, ¿no? sí, tienen esa libertad, ¿no? Como de Ajá. explorar cada una. Sí, entonces, digo, tenemos en común el espacio y sí somos como un colectivo, pero en realidad no, o sea, yo cuando estoy ahí, Es yo un me ocupo híbrido. de todo, ¿no? Ah, ok, ok. De todo, no nomás de lo mío, de todas. Ya, Pues es una tienda. sí, O sea, es una tienda y nos dividimos los días y nos dividimos las tareas ya, y pues comunicación ante todo, ¿no? sí, Entonces, para mí es, no sé, no sé hacia dónde va, pero sé que va en el mismo rubro, ¿no? Entonces sí, ahorita yo de repente hago esas cosas, pero también empiezo a intervenir piezas como con pintura o todo eso, con un objetivo detrás, ¿no? Como ya, lo voy a usar para este photoshoot o lo voy a usar para esto, o no sé, por si hace poquito alguien me pidió que se los pintara, entonces como, ok, bueno, te cobro tanto. sí. Entonces, Pero sí. fíjate, qué tripeado que cómo me lo mencionas todo, porque a mí a veces me preguntan mucho cuando estoy en asesoría como, ¿qué tan importante es un plan de negocio? ¿No? Y yo siempre les digo, para mí es más importante eso que hiciste tú, que es validar primeramente un negocio. O sea, ¿es viable o no es viable? O sea, tener esa muestra de haber vendido esta pieza y decir, ok, vendí esta pieza, ¿por qué? Y en base a eso sacas tu tesis, ¿no? Si quieres verlo mental, lo llevas a la práctica con el mínimo viable, que es Ujú, normalmente pues cuando manejas mucho producto, en lugar de que te compres varios productos, pues maneja un mismo producto y ve ujú. cómo te funciona eso. En tu caso, por ejemplo, la ropa de segunda, ¿cómo fue fue de tu misma ropa? ¿O se te vendió esa ropa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que creaste como ese concepto Este de consejo. de la ropa? O sea, ¿de dónde sale la ropa? Pues, bueno, en ese entonces yo sí tenía un closet muy lleno. Ya. Ya ahorita nadie me cree, pero de verdad mi closet ahorita es como un tercio de lo que era antes. No, más, Me como un imagino que te has cuarto. optimizado a través del Sí, claro. tiempo, ¿no? Digo, somos seres que constantemente están cambiando Sí, y es un reflejo de lo que hay alrededor de uno, ¿no? ya. Pero como empezó es de que, pues yo siempre he sido una persona que me gusta vestirme. Para Ujú. mí es un ritual. Yo soy de esas personas que yo hoy en la noche voy a pensar, si yo mañana tengo que hacer algo, estoy pensando qué me voy a poner y lo estoy pensando. O sea, Wow, mi cerebro funciona así qué cool. y mi cerebro me da para ver algo.
no sé, un par de pantalones, yo los veo y mi cerebro automáticamente se va como, puedo usarlo con esto, lo puedo usar con esto, lo puedo usar con esto, con esto. Y de repente la gente alrededor de ti, ¿no? De que, no manches, te viste bien perro, como, ¿dónde compraste eso? Y de repente les decía, pues lo compré aquí, ¿no? Y me salió tal. ¿Cómo que te salió el...? O sea, que tenemos esa percepción de que si no es nuevo, no se te va a ver bonito. ¿No? O si no es de... No, o sea, sí. Mucha gente se va con eso. Y yo, que vengo de justamente estar en una tienda de ropa, te das cuenta que la diferencia entre la ropa de segunda mano y la ropa nueva, en realidad, pues la de segunda mano es muchísimo de mejor calidad. Estamos hablando de las que de verdad llevan años en la tierra, ahora sí que la ropa, a la ropa como de Zara y de todas esas cosas, o sea, es todo un tema eso. Sí, a las 3 lavadas se rompe. Sí, sí, no, sí, y mucha gente te dice como, no, pues es que la que compras en la tienda es, más bien te dicen como, es que la ropa de segunda mano está bien sucia, o como, qué asco, ¿no? Ya lo sabe alguien más. Obviamente se toman las precauciones necesarias. Sí, claro. Pero yo que he trabajado en tienda de ropa te puedo decir que la ropa, la gente se la mide, la gente la regresa. Cierto, eso. Y esa ropa se queda atrás, pero luego la vuelven a sacar. Entonces es un mito que la ropa es nueva. Ya. ¿Sabes? Inclusive llegué a abrir cajas que, pues obviamente ropa que viene que viaja por el mar y ropa que venía como con moho y todo eso, ¿sabes? Qué cabrón lo que acabas de decir. Perdón, lo voy a blipear, pero qué canijo, o sea, qué fuerte lo que acabas de decir. Si es cierto, sí, es de segunda mano, o sea, ¿Sí? porque la gente se la prueba. Es que son cosas que en mi cabeza, digo, a veces la gente de verdad no, como que no te vas en el rollo de que es nueva porque está en una tienda bonita, por así decirlo, donde cuidan todo lo estético. Pero la realidad es que es ropa que la gente constantemente se está probando para cuando te la lleva. Por eso siempre les digo, tienen que lavar la ropa de todas formas, aunque sea nueva, la tienes que lavar cuando llegues a tu casa, porque tú no sabes si eso fue algo que alguien regresó. Y no hay manera que lo sepas. ¿Sabes? Wow, qué fuerte. Y yo sí he usado ropa así traída de la tienda. Qué y fuerte. tú ya. Me acaba de explotar la cabeza. No, pero sí, o sea, incluso he visto ropa tirada en el piso cuando vas a los mostradores, que a veces que se les pasa, que se les pasa o lo que sea, o sea, ves ropa, pero sí, o sea, está bien cabrón, estoy choqueado ahorita, pero sí, o sea, creo que se me hace muy interesante esa parte. De hecho, hay un proyecto que Daniela justamente tiene de una página así de segunda mano, pero es como esa parte también como de reutilizar lo que ya existe, ¿no? Sí. Que creo yo que es algo que también va muy de la mano con ser responsable con el medio ambiente, porque a final de cuentas es como, ¿para qué estamos produciendo tanto? Si hay pacas de ropa, ¿no? Que por ejemplo, yo que trabajé en taller por muchos años, o sea, esa misma ropa las hacen tiras y todavía te sirve para limpiar el aceite. O sea, es ropa resistente. ¿Sí? Pues, o sea, mucha de la ropa que se tira, ¿no? Y creo que es un proyecto muy padre. La verdad te felicito, Mine. Gracias. Porque la verdad creo yo que la comunidad emprendedora tiene mucho potencial aquí en Tijuana y en varias partes, pero lo que conozco pues es Tijuana, ¿no? ¿Y tienes pensado en un futuro? Digo, ya ahorita ya me dijiste del futuro que sabes que quieres, pero no sabes. Ir a San Diego, por ejemplo, llevar a San Diego, o es algo que tienes más como orientado hacia este lado de... Pues mira, yo nunca cierro puertas. Nunca, en ese sentido no cierro puertas. Afortunadamente tengo mucha gente conocida de ese lado y me ha tocado, inclusive me acuerdo una vez que venía como bien cargada en el trolley y unas muchachas me preguntaron como, ay, ¿qué haces? ¿No? ¿Por qué traes tanta ropa? ¿A qué te dedicas? Y me empezaron a seguir como en ese momento en Instagram, ¿no? Yeah. Y el plus también de todo esto es que como existe eso de poder cruzar. Sí, Sé que no me he aventado como a eventos tal cual allá, pero sé que hay esa posibilidad. Sí. Y no me cierro a esa posibilidad, ¿sabes? Sí. Pero me gusta esta idea de darle esto a mi casa. Yeah. A Tijuana, a muy bien lejos, a México. Sí. Me gusta esto porque justo como lo que estabas diciendo, yo sí lo veo como negocio.
sí es lo que me da para mis cosas, pero a mí me gusta que mi negocio tenga un trasfondo. Ya. Y eso me gusta mucho de mis socias también, porque todas tenemos eso en mente. Que sí nos dedicamos a la venta de segunda mano y todo esto, pero hay un propósito detrás. Y para mí, en mi proyecto, a mí no me gusta hacer las cosas sin un propósito como social. Y para mí es muy importante el, ¿cómo se dice? Esta narrativa de el poder llegar contigo y conectarte a ti contigo mismo. Ya. Sin esta influencia masiva de lo que son las tiendas grandes de ropa, que quieras o no, sí nos están afectando como en lo que es nuestro mundo, por así decirlo, y darte esa opción de que no tienes por qué gastar tanto para verte bien y lo que compres, o sea, yo siempre le digo a la gente cuando nos va y nos compra, mi objetivo contigo no es que me vengas y me compres todo lo que tengo, mi objetivo contigo es que lo que tú te lleves lo uses y lo uses más de una vez. Y siempre les digo como cuando me ha tocado, perdón, tener una conversación más profunda con algún cliente, ¿no? O gente que entra ¿y cómo llegaron aquí? O ¿y cómo le hacen? Y como que les interesa, que genuinamente les interesa como tener esa conversación. Siempre les digo, o sea, a mí no me afecta en absoluto que me mandes un mensaje y que me digas, ¿sabes qué? La neta no sé cómo usar esto, ¿cómo lo uso? Y Ya. te lo voy a decir. Porque a mí se me da. Y es agregarle esto, ¿no? A lo mejor no estoy haciendo un cambio acá de que soy médico, no soy abogado ni nada, pero te estoy conectando a ti contigo mismo porque a mí me interesa eso. Y siempre lo voy a decir, conocerte es un acto revolucionario en todos los niveles, pero especialmente en lo que concierne de la moda. Es un acto revolucionario porque dejas de consumir cosas que no son tú, ¿sabes? Qué profundo. Ah, Profundo. pues No, pero es que directamente sí impactas en la autoestima y la confianza de sí, las personas. O sea, es algo que, sobre todo actualmente, se necesita. O sea, porque sí. hay muchas personas que no saben. Se dice mucho, ¿no? Ujú. Ve a terapia, conecta contigo, escúchate. Pero mucha gente es como, ok, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a esto? ¿No? ¿Cómo sé qué terapeuta? ¿Cómo sé cómo conecto conmigo? ¿Cómo me amo a mí mismo? O sea, Es difícil. exacto, es un proceso que creo que a veces, cuando lo decimos en una palabra, a veces queda muy lejos. Pero ahorita, como lo dijiste, conocerte es un acto revolucionario. Sí, Ese va a ser el el quote. slogan. Lo vamos a poner en una taza para las próximas tazas. No, es que no, de verdad, digo, yo cuando tengo la oportunidad lo hablo con la gente porque obviamente uno no puede hablar de algo que no has vivido, Ya, ¿sabes? es cierto. Y aunque yo siempre he tenido como esta de, ay, soy bien social y me presento y me visto bien y me gusta esto y lo que, obviamente siempre, para llegar a este punto has tenido que pasar como procesos. Y algo que me dio mi carrera también fue, por eso me gusta mucho como la investigación dentro de la comunicación, me fascina, porque estos fenómenos como sociales, de cómo se te quedan como ciertos mensajes desde que estás niña hasta que creces, es como carnada para, ahora sí que el capitalismo, Ya. es carnada para toda esta industria de la moda que suena feo, pero es tal cual. La industria de la moda a esas escalas es como es dinero el que tú no te quieras. ¿Por qué? Porque de repente estás consumiendo y te quieres ver como esa persona y quieres aspirar a ser como esa persona. ¿Y cómo vas a aspirar a ser a esa persona? Comprando lo que ellos compran, usando lo que ellos usan. ¿Y qué está usando esta modelo esta semana? Ay, pues este es el look que quiero hacer hoy, ¿sabes? Y te Y alejas de te ti. alejas de ti, porque quieras o no, la industria de la moda nos ha inculcado hasta cierto punto el no que lo que tú eres no es suficiente, tienes que Ya, aspirar a ser otra persona, ya. tienes que aspirar a ser alguien que tiene mucho dinero, Sí. que tiene estatus social, pero no es gente feliz. Sí, impacta como al sesgo, ¿no? Que tiene Sí, muchas veces el humano, que sí, o sea, el miedo, esa inseguridad, el muchas no ser veces. aceptado, Sí, el no encajar. sí, O sea, tenemos eso muy incrustado, el que si tú no encajas, vas a ser como un social reject sí. y ya,
ahí se acabó tu vida. Sí, me encanta que lo toques tú, digo, porque mucha gente va a decir, ay, pero es que siempre encontramos una justificación, Claro. ¿no? Pero tú que has vivido dentro de esa industria y lo has visto, o sea, vendiendo ese tipo de cosas, que hoy haces algo muy diferente, poder escuchar tu insight, ay no, ya estamos con los términos a todo, poder escuchar tu perspectiva, tu opinión, como lo que tienes que decir, creo que eso está súper padre y la verdad te agradezco un chorro que hayas aceptado la invitación. Hay muchos otros temas que me gustaría Sí. hablar contigo. Creo que incluso a lo mejor hasta una segunda parte podríamos hacer, porque el podcast a veces no es suficiente Sí, no. para poder resumir toda la experiencia y la historia de una persona. O sea, puedo imaginarme como esa transición que hiciste, por ejemplo, la parte de la terapia, o sea, todas Sí, estas cosas salen. que salen, ¿no? En una plática, pero que me encantaría poder llegar a profundizar. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, mire. No, gracias a ti por invitarme y dejarme hablar. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.